Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Hoy veremos el desarrollo del catolicismo romano del siglo XII al XVI, parte 1. Pedro Lombardo, inventor de las falsas doctrinas, las acomoda en la Biblia. El 90% de las doctrinas que practica el catolicismo romano tienen su origen en el paganismo, a saber, la repetición de rezos por los muertos, el monasticismo, los escapularios, las medallas, el agua bendita, uso de velas, panes en forma de disco solar llamadas hostias, veneración de imágenes, confesión de pecados ante sacerdotes humanos, etc. No obstante, los católicos creen que las doctrinas que practican tienen su fundamento en la Biblia. En cuanto a la falsa confesión, creen que está fundada en atar y desatar. El papado en tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El imaginario purgatorio, en el pasaje bíblico, algunos serán salvos así como por fuego, etc. Pero analizando cada uno de los supuestos fundamentos de esas falsas doctrinas, vemos que ninguno se refiere a lo que el catolicismo romano sostiene. Lo que sí se sostiene es lo que enseña 2 de Pedro 3:16 en su parte B, que dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7:7 y 8 dice: mandamientos de hombres para dejar a un lado el mandamiento de Dios. Cuando una persona conoce bien la Biblia y entiende a qué se refieren los pasajes como atar y desatar, tú eres Pedro, etc., entiende que esos falsos fundamentos son pretextos para imponer las falsas doctrinas católicas supuestamente basadas en la Biblia. Pedro Lombardo, quien en el siglo XII fue comisionado por el Papa para acomodar en la Biblia todas las falsas doctrinas del catolicismo, le comunicó que esas doctrinas no cabían en la Escritura. No obstante, el Papa dijo: si las doctrinas católico-romanas no tienen acomodo en la Biblia tendrá que acomodarse a ellas. Fue así que Pedro Lombardo se pasó años recopilando las principales prácticas paganas, por supuesto, del catolicismo y buscando qué versículos podían ser torcidos en su interpretación para acomodar en ellos la falsa doctrina. Además de eso, Pedro Lombardo también ideó 7 sacramentos que el Papa utilizaría como medios para que a través de sus sacerdotes pudiera controlar a los laicos, es decir, al pueblo. El esfuerzo realizado por Pedro Lombardo se consigna en su obra Las Sentencias, que sirvió de base al Concilio Lateranense de 1215. Y tanto las sentencias como el Concilio Lateranense de ese año son responsables de que actualmente los católicos religiosos pero ignorantes crean que sus doctrinas están fundadas en la Biblia, porque ignoran que provienen del paganismo y la tradición y que solamente fueron adaptadas en falsas interpretaciones. Pero a pesar de la gran falsedad, Pedro Lombardo fue nombrado obispo de París como premio a la labor que hiciera para el Papa, apareciendo de esa forma como el Judas medieval por haber vendido la verdad de Cristo por un obispado. Los medios de control, como son los 7 sacramentos utilizados por el clero contra los laicos, que dicen fueron instituidos por Cristo, es totalmente falso. Lo que veremos más adelante cuando se revisaron en el Concilio de Trento en 1545 para analizar su vigencia. El Papa comunica a Pedro Lombardo su diabólico plan para acabar con los cristianos evangélicos de la Europa occidental, no solo mediante la fuerza bruta, sino también a través de las ideas, con el firme propósito de mantener dentro de las filas del catolicismo a quienes dudaban, haciéndoles creer que es bíblico. Es así como la Inquisición representa la fuerza bruta de la espada contra el cristianismo evangélico,
y los sacramentos de Pedro Lombardo y las determinaciones del Concilio Lateranense que le siguió representan la ideología del catolicismo romano. James Harvey Robinson expresa lo anterior con estas palabras. Abro comillas, había varios medios de acabar con la herejía. Primero, la celebración de un gran concilio que fue el Lateranense de 1215. Y segundo, organizar expediciones contra los rebeldes y aniquilarlos a filo de espada. Pero el problema era que no todos los rebeldes estaban en el mismo lugar, y acabar con un sector de ellos representaba un riesgo de que creciera la indignación. Esto lo vemos en Historia de Europa Occidental, página 223. A sugerencia de Pedro Lombardo, el catolicismo romano suprimió de su catecismo el segundo mandamiento del decálogo bíblico que prohíbe hacerse, tener o venerar imágenes religiosas. El completo y verdadero decálogo bíblico con los 10 mandamientos fue dictado por Dios y escrito en el libro del Éxodo, capítulo 20, 1500 años antes de Cristo. El segundo mandamiento, que está en Éxodo 20, del 4 al 6, dice: no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Biblia prohíbe hacerse imágenes de Dios, de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Así que si creemos que María, la Madre de Jesucristo, y los santos también están allá, entonces la prohibición del segundo mandamiento también incluye las falsas imágenes de ellos. El segundo mandamiento católico, tal como lo menciona Éxodo 24:6, no está igual en los 10 mandamientos que enseña su catecismo en el catolicismo romano. Y aunque para ellos son 10 mandamientos, la verdad es que solamente son 9 de los 10, ya que por sugerencia de Pedro Lombardo, el 10º mandamiento original, que corresponde a la codicia o deseo, fue dividido en 2 para llenar el hueco correspondiente al segundo, que fue suprimido. Los cristianos de la iglesia primitiva de los 3 primeros siglos del cristianismo evangélico puro, el cristianismo sin adulteraciones, fueron cristianos obedientes a los 10 mandamientos de Éxodo 20 y no tenían imágenes ni esculturas religiosas. La historia cuenta que los primeros cristianos fueron perseguidos en la ciudad de Roma, por lo que se escondían en compartimientos subterráneos conocidos como catacumbas, las cuales desempeñaron un papel importante en la historia del cristianismo, ya que en los primeros siglos, cuando la iglesia primitiva estaba en conflicto con el imperio y los cristianos eran marginados, excluidos y perseguidos, descubrieron que podían adorar libremente dentro de ellas, y cuando eran perseguidos, se reunían allí para adorar. Pues bien, esas catacumbas hasta la fecha tienen inscripciones y dibujos elaborados por ellos, pero no hay imágenes, ni siquiera el símbolo de la cruz, ya que para los cristianos evangélicos la cruz es señal de ignominia o infamia, como enseña Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero. Por ello los cristianos de la iglesia primitiva tampoco usaban la señal de la cruz para identificarse. Ellos usaban la imagen de un pez, ya que los cristianos se consideran pescadores de hombres. En el siglo IV, con el emperador Constantino, surgieron los falsos cristianos políticos, no el catolicismo, y el paganismo se mezcló con prácticas cristianas, empezando con las imágenes y esculturas defendidas por el Papa y los sacerdotes católicos romanos a partir del siglo VII, en que nació el catolicismo romano, que estaba en completa oposición a los cristianos evangélicos, que no tenían imágenes religiosas, y fueron los evangélicos, que crecían a paso agigantado en el siglo XII,
quienes mostraron con la escritura que no era bíblico tener imágenes ni esculturas religiosas. No obstante, Pedro Lombardo, a solicitud del Papa, redactó los 10 mandamientos católicos, que en realidad son 9, ya que, como vimos, el segundo fue cambiado, y agregan la siguiente nota. Abro comillas: las imágenes y esculturas no están prohibidas por la Biblia, sirven para adornar los templos y exaltar la fe al contemplar las virtudes de quienes representan. Pero resulta que las virtudes no se pueden contemplar en una imagen. Las imágenes y esculturas han servido como fuente de grandes ganancias porque inventaron que Dios mismo las hizo. Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si alguna de esas imágenes muestra signos sobrenaturales, es un acto de Satanás que obra señales y prodigios mentirosos para que se pierdan los que rechazan las verdades de la Biblia. Las imágenes y esculturas religiosas son idolatría y están tajantemente prohibidas por el segundo mandamiento del Decálogo, que fue suprimido por Roma. Ahora vamos a comparar los 10 mandamientos del catolicismo comparado con los 10 mandamientos de la Biblia. Y vamos a advertir el cambio del mandamiento que prohíbe las imágenes. El primer mandamiento dice, en el catecismo: amarás a Dios por sobre todas las cosas. El bíblico dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo del catecismo dice: no jurarás el nombre de Dios en vano. El segundo de la Biblia, en Éxodo 24:6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero dice, del catecismo, dice: santificarás las fiestas. El bíblico, en Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto del católico, dice, del catolicismo católico, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. El bíblico, en Éxodo 28, 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque Jehová en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto dice: no matarás, del catolicismo. De la Biblia, en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto del catolicismo dice: no fornicarás. El sexto de la Biblia, que está en Éxodo 20:13, dice: no matarás. El séptimo del catolicismo cristiano dice: no hurtarás. El séptimo del bíblico, en Éxodo 20:14, dice: no cometerás adulterio. El octavo del catolicismo dice: no levantarás falso testimonio ni mentirás. El Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. El noveno dice: no desearás, o sea, no codiciarás la mujer de tu prójimo. 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo dice: no codiciarás, o sea, no desearás cosas ajenas. Y el 20 y el décimo del cristianismo dice:
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el cuadro de los 10 mandamientos. Sin embargo, el 10º mandamiento de la Biblia dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, es evidente que a sugerencia de Pedro Lombardo y del Concilio Lateranense de 1215, el mandamiento bíblico establecido por Dios se dividió en dos partes para llenar el hueco dejado al cambiar el segundo de la Biblia, que prohíbe las imágenes y esculturas religiosas, y acomodarlo dividiéndolo en el 9 y 10 del catolicismo, que a la letra dicen: no desearás la mujer de tu prójimo, el 9º, y el 10º dice: no desearás cosas ajenas, respectivamente. Los 7 sacramentos ideados por Pedro Lombardo y usados por el Papa como medios para control de los laicos a través de sus sacerdotes es un plan que el Papa dio a conocer a Pedro Lombardo para dominar a cristianos de la Europa occidental, no solamente por la fuerza, sino también por las ideas, además de acomodar en la Biblia las falsas doctrinas y suprimir el segundo de los 10 mandamientos. Eso incluía confeccionar medios de control impuestos como obligatorios a los laicos, o sea, al pueblo, resultando de eso los 7 sacramentos. Aunque a fines del siglo XII, cuando el Papa comisionó a Pedro Lombardo para realizar dicha labor, ya existían 2 medios eficaces de control utilizados por el clero. ¿Cuáles eran? La falsa confesión de pecados oída por un sacerdote católico y el falso bautismo de niños. La Iglesia Católica define los 7 sacramentos como 7 medios externos impartidos por esa Iglesia a través de los sacerdotes falsamente instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Para los católicos, esos mismos sacramentos producen gracia en que los recibe, según ellos. Pero lo que son 7 ceremonias, 7 formas externas, inventadas, avaladas y ratificadas en el Concilio Lateranense de 1215 para controlar al pueblo desde la cuna con el falso bautismo de niños hasta la sepultura con la extrema unción. Y por supuesto que ninguno de esos medios producen gracia para salvación, porque solo el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo la pueden producir. Los 7 medios para que el Papa mantenga sojuzgada a la población son los 7 sacramentos. El 1 es el falso bautismo de niños. El 2 es la confirmación. El 3 es la confesión de pecados ante un sacerdote. El 4 es la comunión o Eucaristía. El 5 es el matrimonio. El 6 es la orden sacerdotal. Y el 7 es la extrema unción. Ninguno de estos 7 sacramentos produce gracia. El bautismo no fue instituido por nuestro Señor Jesucristo en la forma como los presenta el catolicismo romano. Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nunca recomendó el bautismo a los niños que no tienen la capacidad para creer, y porque además ellos van al cielo sin necesidad de ser bautizados. El falso bautismo de niños se inició en el siglo IX, en la época de Carlomagno, para lograr que todo el pueblo, desde la cuna hasta la muerte, fuera católico, apostólico y romano. Ahora, el bautismo de niños no es ordenado por Jesús. Los niños van al cielo, sí, pero solamente hasta que, cuando ya ellos empiezan a tener capacidad para razonar, para tomar una decisión, ahí ya no, porque ahí ya los niños pueden tomar sus propias decisiones. Pero mientras son inocentes, que ellos no saben y que, allí no. Allí los niños se van derecho. Ahora, el segundo, que es la confirmación. Este es el segundo de los medios de control que, como todos los demás sacramentos, en la forma como los enseña el catolicismo romano, tampoco fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Más bien fue concebido como necesidad para que los niños, al adquirir uso de razón,
ratificaran su adhesión al catolicismo romano, que en su nombre hicieron los padrinos de bautizo, quienes avalaban el falso bautismo de un infante, incapaz de razonar y tomar decisiones por él mismo. ¿Se fijan? Por eso es que llevan padrinos, porque los padrinos toman la decisión por los niños, pero resulta que la salvación es personal, nadie puede tomar ¿cómo les diré? Nadie puede tomar la decisión por nosotros, es personal cada quien. Bueno, después viene el tercero, que es la comunión o Eucaristía, comer y beber el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo, en forma de panes y vino, transubstanciados, y supuestamente para alimento del alma. Eso tampoco fue instituido por Cristo. Lo que Cristo instituyó fue la cena del Señor, la ceremonia cristiana en que se toman pedazos de pan y jugo de la vid como meros símbolos del cuerpo y sangre de Cristo, y se hace en memoria de Él, pero de ninguna manera se toman el pan y el vino como alimento del alma, porque Cristo mismo dijo que la carne o cualquier otro alimento para nada aprovecha. Es su palabra escrita en la Biblia lo que se constituye el alimento del alma, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida, según Juan 6:63. La palabra de Dios es nuestro alimento, es la carne sólida y la leche espiritual no adulterada que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. En ninguna parte de la Biblia se enseña que el pan de la cena del Señor sea alimento espiritual. Por tanto, es falso de toda falsedad que Cristo haya instituido la Eucaristía, el supuesto alimento del alma en forma de panes, y menos aún hostias redondas como el sol. Eso es producto del paganismo. La doctrina de la transubstanciación la inventó en el siglo IX, como ya lo vimos semanas anteriores, un hombre conocido como Radberto Pascasio, y solo para justificar la adoración del pan redondo que se introdujo al catolicismo en una cena del Señor ya adulterada que precedió a la misa, y esa fue inventada en 1215 en el Concilio Lateranense. Otro medio de control es el sacramento del matrimonio. Pero resulta que ese existe desde el principio del hombre. En Génesis 2 habla precisamente de la unión. Es decir, habla de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, sobre texto de que Cristo bendijo a los que se casaron en Caná, dicen los otros Cristos que fue en Caná donde Cristo instituyó lo que ellos llaman sacramento del matrimonio, que ese es otro de los medios de control de la población, y con ello aprovechan para cobrar honorarios por ser testigos de calidad, haciendo prometer a los contrayentes que tanto ellos como los hijos que les vengan siempre van a ser católicos y apostólicos romanos. O sea, al celebrar las bodas, ejercen control sobre la población, predicándoles las doctrinas que son convenientes al Papa. Otra forma de control de las masas es el sacramento conocido como orden sacerdotal, que por supuesto tampoco es institución de Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos 7, 14, 18. Escúchenme. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, así dice el texto, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Lo que hace este pasaje es explicar la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el sacerdocio levítico. Jesús, siendo de la tribu de Judá, no de la de Leví, es el sacerdote eterno, cimentado en una vida indestructible. Recuerden que Él resucitó. El juramento divino según el orden de Melquisedec y su sacrificio único y perfecto. A diferencia de los sacerdotes levíticos que morían, Jesús vive para siempre.
lo que le permite interceder continuamente y ofrecer salvación eterna. Ser de la orden de Melquisedec establece que Cristo es sacerdote para siempre, no por linaje físico, o sea, como descendiente de Aarón, no, sino por un decreto divino directo. Su sacerdocio es perpetuo porque no depende de la muerte. Jesucristo resucitó y su vida es eterna, garantizando que su ministerio no termina. Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez, santificando y perdonando los pecados de manera definitiva, eliminando la necesidad de sacrificios repetidos. Como sacerdote eterno, Jesús vive para interceder permanentemente ante Dios por todos los cristianos evangélicos, por todos los que creemos en Él. Esto establece la abolición del antiguo pacto debido a su ineficacia para lograr la perfección espiritual. Y como vemos, Jesús no proviene de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal bajo la ley mosaica, sino de Judá, que es la tribu real, porque de allí viene el rey. Esto indica un cambio fundamental en el sacerdocio. Jesús es sacerdote no por herencia humana, sino por el poder de una vida eterna e indestructible, tal como Dios que cumple sus promesas lo juró diciendo en el Salmo 110:4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdote levítico, como el de los actuales que visten sotana, era débil, era inútil para perdonar pecados de forma definitiva. Por eso todos los días estaban duro y dale con los sacrificios, duro y dale, duro y dale. ¿Por qué? Porque ellos no podían dar acceso directo a Dios y fue necesario reemplazarlo. ¿Por qué? Porque el sacerdote levítico se sustentaba principalmente en la ley mosaica y el pacto del Sinaí, establecidos por Dios para mediar entre él y la nación de Israel. Se basaba en la selección divina de la tribu de Leví, específicamente los descendientes de Aarón, para servir en el tabernáculo y luego en el templo. Sus pilares fundamentales se basaban en la ley de Moisés, que era esencial para la expiación y mediación. Era exclusivo para descendientes de Aarón. Los sumos sacerdotes y la tribu de Leví, los asistentes, que requerían estricta pureza ritual, ya que su función era ofrecer sacrificios, enseñar la ley y mantener la santidad del tabernáculo. Y al no recibir herencia de tierra, su sustento dependía de las ofrendas del pueblo. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo para que seas digno de ver cara a cara el rostro de Dios, porque nadie puede hacer nada para obtener la salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. El Señor los bendiga.